Y en nuestra entrevista principal, aquí en Última Mirada, alguien que ya ha venido hartas veces, pero sigue aceptando nuestras invitaciones, lo que me parece muy grato, el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Bien, bien, tú, Fernando. A ver, la primera pregunta que le quiero hacer en torno a ¿cuándo se termina todo? ¿Cuándo puede la gente de alguna manera entender que este fenómeno de el caso Audios, los casos que tienen que ver con los nombramientos de jueces, las cosas de aquí a allá, ¿cuándo eso se ordena y pasa a ser una ex noticia? Yo creo que esa es una pregunta que podrías responder tú, en verdad, pero yo diría, yo creo que hay que hacer como dos distinciones en esto, porque en los conflictos que han involucrado a miembros del Poder Judicial en la historia, solo el retorno a la democracia han tenido ciertas particularidades, ¿no? Uno es el momento del conflicto, el segundo es el que está asociado a sus consecuencias y el tercero que tiene que ver con las reformas que están vinculadas a ella. Solo recordar, por ejemplo, el debate que nosotros tuvimos con la Corte Suprema tras el retorno a la democracia, una Corte Suprema que era muy adversa al gobierno, una Corte Suprema que rechazó el informe Rettig, una Corte Suprema que tuvo varias acusaciones constitucionales contra varios de sus miembros, una Corte Suprema que ya el año 2001, ella, luego que se había rechazado la acusación constitucional contra Luis Correa Bulo, terminó por remover a un par, y una Corte Suprema que finalmente se reformó en el 97, que permitía tener 5 ministros colaterales, y eso fue permitiendo una renovación de la Corte que yo creo permitió por generar una Corte Suprema y una jurisprudencia de las más relevantes que ha tenido Chile en el siglo XX, ¿no? Porque ello separa de eso el rol que tuvo la Corte en el siglo XIX. Dicho esto, lo que ha sucedido a propósito del caso Audios y la prensa, la manera en cómo ha reportado las comunicaciones, uno en la investigación del caso que está vinculado al asunto topógrafo, donde está un exministro de Corte que es el juez Poblete, y en el otro que está vinculado a una investigación que sigue en curso, respecto de la cual todavía están las pericias y en algún momento el Ministerio Público deberá tomar decisiones de formalización más allá del exdirector Sergio Muñoz, que es el caso que está vinculado a Luis Hermosilla. En un contexto de esas características vuelven a reflotar, yo diría que dos grandes debates. Uno, el mecanismo de nombramiento judicial, ya no solo creo focalizado en la Corte Suprema, sino que en general en la estructura, ¿no? Y la segunda, las comunicaciones que pueden existir respecto de determinados jueces que están en determinadas posiciones, otras personas que buscan influir en esos procesos, en algunos casos simplemente haciendo una recomendación o ostentando un poder que en ocasiones puede no tener, y otra, que por ahora no tenemos indicios que hubiesen existido además delitos manifiestos en ese caso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las investigaciones del Ministerio Público van a ir por un tránsito, y por la otra, creo yo, este es un conflicto que ha permitido decantar y probablemente aproximarnos a una reforma más probable sobre la estructura del régimen de nombramiento, que para quienes nos ven, costó mucho que la Corte Suprema aceptara que era conveniente separar la función jurisdiccional, la de decidir casos, de la función administrativa, que tiene que ver con nombramientos, con calificaciones. Y esa decisión la Corte Suprema la tomó el 2014. A partir del 2014 la Corte Suprema ha dicho sistemáticamente todos esos asuntos administrativos deben estar fuera. Vinieron los dos procesos constituyentes, los dos tenían reforma en esto. Sí. La administración del presidente Piñera tuvo una propuesta en este sentido. Hay como, no sé, 3, 4 modelos dando vuelta. Pero hay una opinión compartida de que ese es un sistema que debe reformarse. Por la otra, en el Congreso está la tramitación de la reforma de notarios y conservadores, que ya el Senado ha
aprobado en la Comisión de Constitución sacar al Poder Judicial de ese sistema, porque tenemos conflicto arriba y conflicto en esos casos. Es bueno sacar al Poder Judicial de ese tipo de nombramientos, por cierto, porque no tienen que ver con su función jurisdiccional. Entonces, probablemente esta sea una controversia que permita consolidar algunas reformas que están en curso, cerrar algunas otras, como es el del sistema de nombramiento en general, no solo el de Corte Suprema. Esto yo creo que hay que ser bien preciso. Resolviendo el sistema de nombramiento de la Corte Suprema, en verdad eso es una pequeña parte de un problema o de una discusión algo mayor. Pueden abordar el éxito de esas reformas, y por la otra son las investigaciones judiciales que creo que vuelven a demostrar que el sistema judicial, cuando enfrenta adversidades, también puede enjuiciar, aun cuando estemos en presencia, puedan estar involucradas las más altas autoridades del país. Ministro, dos cosas le voy a preguntar. Una, el sistema de calificación de jueces superiores a jueces en menor grado, ¿es algo razonable? No, de hecho lo que es un mal sistema, porque hay un atributo que tiene el Poder Judicial que no tiene otro poder del Estado. O sea, el atributo central que le damos en una sociedad democrática es que hay un grupo de personas que tienen la atribución para resolver los conflictos de modo definitivo, ¿no? Y ese es el Poder Judicial. Y de hecho, una vez que resuelven las controversias, ni el Congreso ni el Ejecutivo puede involucrarse sobre ellas. Esa es la dimensión del poder que tiene el Poder Judicial. Entonces, como tiene ese poder y como tiene esa trascendencia, hay un criterio de identidad que está ahí, que es la independencia. Y la independencia judicial, en el fondo, en dos sentidos. Uno, hacia afuera, es decir, que ningún poder del Estado tenga incidencia ahí. Por eso es tan relevante el sistema de nombramiento. Sí, claro. Y la segunda, que el juez tenga independencia interna. Es decir, que el juez sea leal esencialmente a dos cosas: a los hechos del caso y al derecho que tiene que aplicar. Entonces, cuando el superior es el que además revisa la resolución del inferior, entonces pueden existir discrepancias sobre la interpretación de una regla que es legítima en un sistema jurídico. Si ese superior que tiene ese poder de corrección a su vez tiene el poder disciplinario, entonces lo que comienza a suceder es que ese juez, más que ser leal al hecho y al derecho que tiene que resolver, está más preocupado qué puede decir el superior. Entonces, hace mucho rato en Chile hay acuerdo entre los especialistas que no es bueno que la calificación esté en el que tiene el poder de corrección jurisdiccional. Ahora, esto que estamos hablando, que a ratos podría sonar bien denso, es en rigor el modelo que hemos tenido los últimos 200 años en Chile. La Corte Suprema en diciembre del 2023 cumplió 200 años. Entonces, cuando estamos hablando de esta reforma, estamos hablando no solo de la identidad de la Corte Suprema chilena. Sí, yo me acuerdo cuando había conversaciones, yo lo conversaba con algunos amigos míos que eran abogados, y uno preguntaba casi así en forma media ingenua, pero oye, ¿no les parece que si es que los superiores califican a los inferiores van a hacer todo lo que los superiores les digan para tratar de seguir la línea porque los van a calificar mejor? Además, agrega eso, que si ese inferior quiere ascender, quiere ser ministro de Corte, apelaciones después de Corte Suprema, los que votan para que él esté en la terna o ella esté en la terna, claro, son las mismas personas que lo califican o que le revisan sus fallos, en el fondo. Sí. Entonces genera incentivo a una disciplina correctiva que no tiene que ver con la función jurisdiccional. Es la manera en cómo más bien nosotros... ¿Cómo se corrige eso? Bueno, la manera en que eso tiende a corregirse esencialmente es a través de dos grandes modelos, en el fondo, ¿no? Esta es una gran discusión en el mundo y pasa por alto y por bajo. O sea, en el mundo próximo, antes de los atentados de octubre del año pasado, Netanyahu tenía a las personas protestando en la calle por la reforma del Poder Judicial. Así es. Los gobiernos ultraconservadores en Europa
el caso de Hungría es un caso muy conocido, el caso de Polonia. Las reformas más significativas fueron al Poder Judicial. De hecho, terminaron con condenas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Después de 5 años, en España el PP y el PSOE lograron un acuerdo para nombrar a las vocales de lo que se denomina el Consejo del Poder Judicial, que es el que permite, el Consejo General del Poder Judicial, que es el que permite el nombramiento de los jueces. Y además es un acuerdo que al parecer sigue estando algo débil, pero es un acuerdo a su vez para normalizar el sistema de nombramiento y estudiar uno nuevo. Entonces, Blair hizo una reforma muy importante en el 2005 al sistema, la más relevante de la cual se conozca, cuyo eje estaba no solo en la Corte Suprema, sino que también en el sistema de nombramiento. Pero, en síntesis, uno es un sistema que concentra en un órgano colegiado de representación mixta las competencias de nombramiento, calificación, ascenso, disciplina. Y esos son los denominados consejos de la magistratura, que estuvieron muy en boga en América Latina en la década de los 90. En Chile no se llevó una reforma de esas características, entre otras por la posición de la Corte Suprema. Pero eso es un modelo que ha tendido a cierta crisis porque concentra muchas atribuciones. Ese es el modelo del primer proceso constituyente. Existe otra alternativa, que es en el fondo separar funciones. No es evidente que tú tengas que calificar a los jueces para ascender, por ejemplo. O no es evidente que tú tengas que tener un órgano específico para la disciplina, probablemente un procedimiento, pero sí un órgano específico para nombramientos, que es el modelo británico. Pero la gran discusión, la pregunta que es genuinamente importante, es cuál es el rol de la política en el nombramiento directo o en los miembros del consejo que debe nombrar. Ahora, hay otro grupo de personas que son los ciudadanos, que vienen diciendo en las encuestas una y otra vez que tanto la situación, las instituciones políticas, el Congreso, etcétera, se han debilitado en materia de apreciación, y también el Poder Judicial. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es el impacto o cuál es el riesgo de que el Poder Judicial, que es de alguna manera el arquero, el último del equipo de fútbol, encargado de tratar de evitar que un mal funcionamiento del resto de los 10 jugadores termine con un gol en contra, para ponerlo en términos metafóricos? Pero el Poder Judicial es esa última, de alguna manera, defensa de la ciudadanía sobre la base de que haya justicia. Si es que no se está dando ese tipo de cosas por todos estos fenómenos que están ocurriendo y empieza a caer la aprobación de la ciudadanía respecto del Poder Judicial, a ver, ¿en qué situación quedamos? Es compleja porque Chile tiene históricamente una tasa de aprobación para el sistema de justicia bajo, una baja tasa de aprobación y confianza en el Congreso, que en el fondo es el creador de la ley y el que resuelve los conflictos. Entonces, es un tema no menor que tú tengas. Sí, pues. Y la tercera tiene que ver con un aspecto que es muy idiosincrático en el sistema institucional chileno, que tiene que ver con dos cosas. La primera tiene que ver con nuestras bajas, nosotros tenemos bajas porcentajes de confianza interpersonal, son muy bajas y siguen bajando en el caso nuestro. Pero sobre todo, eso se trasluce y se traspola a las instituciones públicas, de hecho. ¿A qué ejemplo, ¿a qué te refieres con esa relación interpersonal? Lo explico. Nosotros somos uno de los países que más institucionaliza sus conflictos jurídicos. O sea, es un país que tiende a ocupar poco sistemas de solución alternativa a controversia, mediación o mecanismos similares. Vamos a los tribunales. Entonces, por lo tanto, ocupamos mucho los tribunales. Eso no es menor porque eso significa que mecanismos más adaptativos, esa pequeña justicia que uno pudiera encontrar en mecanismos de mediación, somos una sociedad que no tiende a ocuparlas con mucha intensidad. Las cifras lo que muestran es que Chile tiene altas tasas de judicialización y bajas tasas de uso de medios alternativos.
El efecto que eso produce, entonces, es que tenemos un uso muy intensivo del sistema institucional. Y la pregunta es si el Poder Judicial, el sistema de justicia, está para resolver los casos grandes, pero también llegan ahí los casos pequeños o de la vida cotidiana. El punto, sin embargo, es que los ciudadanos suelen tener el contacto con la justicia no en los grandes casos, sino que en los casos de su vida cotidiana. Sí. No sé, el problema que tienen en su edificio con su comunidad, aquel que puede tener con algunas infracciones que están vinculadas. O sea, probablemente la primera aproximación que tenga con el sistema de justicia pueda estar o en el juzgado de policía local o en un problema de arrendamiento. Y entonces el acceso a la justicia se hace extremadamente difícil por lo costoso que puede implicar para esas personas. Entonces, no tener un mecanismo de solución alternativa o mecanismos más flexibles para ese fin, lo que hace es que tú mires al sistema de justicia muy distante. Mira cuando tú evalúas quiénes están en las primeras instituciones de aprobación. Sí. Está bomberos primero, sí. Está apareciendo el registro civil por ahí arriba, las Fuerzas Armadas, carabineros, que siempre más allá de las crisis que ha tenido, pero al medio están las municipalidades, pese a todos los conflictos que tienen las municipalidades. En general, si uno mira esa parte de arriba, la característica, si uno tuviera que tener, ¿cuál es el elemento común que tienen todas ellas? Es que los ciudadanos tienen prestaciones directas ahí. O sea, tú ves al policía, tú ves al bombero, el registro civil es una institución en la cual tú tienes contacto directo, que es lo mismo que te pasa con la municipalidad. Claro, y tú quieres sacar un carnet de identidad o quieres sacar un carnet manejado y te lo dan. Entonces, la justicia es en algún sentido, mirado desde esa perspectiva, una posibilidad de acceso que es muy distante, poco probable. Y en consecuencia, la posibilidad de que pueda resolver mis problemas de la vida cotidiana es muy distante también. Entonces ahí hay un esfuerzo que, por eso no solo tiene que ver con que tenga un mensaje de confianza, sino que cómo el sistema de justicia funciona para aproximarse a lo que muchos denominan pequeñas causas, pero que son de la vida cotidiana. A ver, ese me parece un punto súper importante, porque hay países donde tú resuelves, si tú quieres, de una manera más rápida y menos, llamémoslo así, menos llena de situaciones ingratas, sucesos que son de la vida cotidiana y que eventualmente podrían ser también resueltos aquí en Chile, pero nosotros tenemos esta costumbre de llevar todo a comisarías o tribunales. Sí. Y la comisaría es un lugar donde tú puedes ir desde una denuncia a una persona a que se pueda atender un parto. Sí. Y el tema es que nosotros hemos tratado de ver de esto. Antiguamente, las justicias vecinales tenían un poco que ver la lógica de los juzgados de policía local. El Congreso hoy día tiene en discusión un proyecto que es donde está el acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, ¿no? Que más bien se conoce como defensoría de las víctimas, pero ahí, esto está en el Senado, ya lo aprobó la Cámara de Diputados, hay un conjunto de normas que están tratando de incentivar mecanismos de solución alternativa de controversia. Yo creo que el gran desafío que tiene el sistema de justicia es aproximarse a las personas. Mira, hay una iniciativa que es muy buena del Poder Judicial, que es un bus de la justicia, que de hecho es un número que están asignados por grupos de regiones, y que lo que hace el Poder Judicial es ir a los lugares apartados. Y el cambio de hecho, es un bus que utiliza el Poder Judicial para informar. Algo similar tiene ahora la Corporación de Asistencia Judicial, el tal bus del Registro Civil. La idea de que los servicios de que el Estado va cerca de las personas, en buena parte tiene que ver con esa idea de cómo le transmiten confianza a las personas, el Estado hacia las personas. Y yo creo que en el sistema de justicia hay algo de eso también. O sea, no es pura Corte Suprema. A ver, no es puro estrado. Es que ahí estás diciendo una cosa que es súper importante, que tiene que ver con mensajes que se envían a la ciudadanía respecto de una institución. Y la pregunta probablemente de fondo en esta lógica es la ciudadanía. ¿Cómo de alguna manera evalúa
al Poder Judicial? ¿Lo hace a través de, por ejemplo, entre otras cosas, cómo el Poder Judicial llega a esa gente cuando tiene necesidad? ¿O lo hace viendo cómo se tratan a distintos personajes o distintas personas? Si son todos cortados con la misma tijera, si es que hay algunos que van a la cárcel y otros no, si es que hay una... La situación de cómo el Poder Judicial envía mensajes de cómo es. Porque el sistema de justicia te trata de modo distinto. Si te trata de modo distinto, eso las personas lo resienten y se dan cuenta. Y además el sistema de justicia tiene usuarios distintos. Los usuarios de familia son usuarios distintos del sistema laboral o de la justicia civil o de la justicia penal. Pero tienen un elemento en común, que son personas que están ahí porque no hay otro lugar donde puedan resolver su controversia. Entonces, el trato que tienen en ese lugar, el tiempo que toma para que tenga una decisión, por un momento, probablemente para los que somos abogados, ese contacto es como de la vida cotidiana, porque mal que mal son los espacios naturales donde la profesión legal se desenvuelve. Pero por un momento, nosotros tenemos que hacer el ejercicio que para personas que no son abogados y que tienen distintas formaciones, estar en un tribunal es una situación atroz. Sí, pero déjame Entonces, decir... ¿qué es lo que hay? Ese contacto, que es un contacto que supone el conflicto que te trae para resolver esa controversia, más el trato, más la dilación, lo que suma es esencialmente si es una experiencia de frustración o es una experiencia de solución. Claro, ahora, tú ves también este fenómeno en distintos países cuando, por ejemplo, llega alguien con mucho poder a enfrentar el Poder Judicial y tú sabes inmediatamente que ahí hay un test de ahí. Yo me acuerdo cuando la mujer más rica de Estados Unidos en ese momento, la Martha Stewart, es llevada a juicio por elusión y evasión tributaria. No pagaba y mentía y arreglaba una serie de cosas. La mujer más rica en ese momento en Estados Unidos. Y le dieron 6 años de cárcel. Y tuvo que ir a la cárcel y pasar un montón de rato. Y el mensaje que se le manda a la ciudadanía es instantáneo en ese sentido. Sí. Acá en Chile todavía hay una sensación en todas las encuestas de que se mira con un ojo tapado a algunos y a otros no. Claro, pero ya uno es el sistema de justicia y otro es como ya no el juez, sino que la ley te trata. Esta idea de la igualdad ante la ley, más que como un relato en que se traduce. Mire, yo tuve una receptación, esto es lo que podría... robé algo en el supermercado y probablemente el que tuvo la receptación va a terminar en prisión preventiva, pero el que estafó o el que tuvo una gran evasión tributaria, un delito económico significativo, no va a ir ni a prisión preventiva ni a la cárcel. Y ese es el cambio, por ejemplo, muy significativo, que el Congreso hubiese aprobado la ley de delitos económicos, que ya está entrando progresivamente en régimen, y el impacto que tiene el aumento de las penas. O sea, con la ley de delitos económicos, la probabilidad de personas que cometen delitos en ese ámbito, en prisión preventiva, las probabilidades, simplemente como está estructurado el sistema, van a ser mucho mayores a las que tienen antes. Ahora, esa idea, ese mensaje que estaba ahí, ¿sí? Porque este es el otro tema que es relevante. ¿Cuánta distancia hay entre lo que declara la ley, o el relato de la ley, y la ley aplicada? Entonces, esa idea que usted me dijo, que con la ley de delito económico usted le va a aplicar pena más alta a las que cometen esos delitos, que en ocasiones, por cierto, el impacto que tienen en una comunidad es mucho más grande que el robo que ha cometido alguien, aunque los dos deben ser penalizados. Ese momento es el momento en que tú pruebas y dices, ya, o sea, lo que usted me dijo que estaba declarado ahí, en lo concreto es cierto en el fondo, ¿no? La distinción entre la ley declarada y la ley aplicada es lo que te hace más creíble en un Estado de Derecho. Bueno, y en ese sentido, esta petición de levantar el secreto bancario que estamos viendo ahora, conversando nosotros con personas y empresarios aquí en Tolerancia Cero el domingo pasado, te decían, mira, eso ya existe, ya hay
que informar sobre determinadas cosas. Entonces yo digo, pero si es que eso existe y está funcionando tan impecablemente, ¿cuál es el sentido de que se pida quitar el secreto bancario? Es que hay formas y formas de decir que eso existe. A ver, dale. Hoy día existe, sí, con autorización judicial. Exacto, con autorización judicial. Por autorización judicial, que quiero recordar que para que se permitiera en las situaciones, o sea, se tuvo que pasar un largo tránsito y unas declaraciones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. O sea, esto de que hoy día se puede, o sea, costó... Fue resistido. No solo fue resistido, fue objetado directamente. Mira, 2004, año en que se termina por aprobar la ley de inteligencia. Y en ese caso se establecía una regla para que la ANI pudiera tener acceso al secreto bancario con autorización judicial. El Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. El año 2006, cuando se aprueba la ley, la unidad de análisis financiero, hay un primer intento de levantamiento del secreto bancario para situación muy específica con autorización judicial. De nuevo, abajo porque era indeterminada. Después, de hecho, fue una reforma posterior la que permitió eso. Chile tiene de las regulaciones del secreto bancario más intensas que existen en el derecho comparado. Y lo que todos sabemos perfectamente es que las organizaciones criminales, no solo que tienen sus negocios ilícitos y que hacen de sus actividades ilícitas actividades de emprendimiento transnacional, necesitan para su éxito dos cosas. La primera, corromper funcionarios públicos. Porque sin corrupción no hay expansión de las organizaciones criminales. Por eso uno tiene que reaccionar muy rápidamente y ser muy drástico. Y la segunda es que necesitan inyectar recursos ilegales en la economía formal. Claro. Entonces, las organizaciones criminales y sus recursos se transforman en un problema para la economía de mercado. Y tener un secreto bancario extremadamente restringido para condiciones de normalidad, en ese tipo de situación, es más bien un beneficio. Entonces, en el derecho comparado, ¿qué sucede? Bueno, las recomendaciones que vienen de las reglas generales en materia financiera, ¿no? Que son, bueno, permitamos la inteligencia económica para las agencias administrativas que están a cargo de este tipo de cosas y entre ellas puedan compartir la información para precisamente detectar y poder ir identificando adecuadamente la persecución en vía administrativa antes de llegar a la vía penal. Porque el daño que le provoca la inyección de recursos de la economía ilícita al mercado formal es brutal. Yo creo, la verdad, es que en un escenario en que las organizaciones criminales no solo son simplemente delitos en la vía pública, homicidios, trata de personas, no. Son dónde van los recursos que se generan a partir de ahí. Bueno, por eso es tan relevante el lavado de activos. En concreto, cómo se inyectan en la economía formal. O sea, yo creo que los empresarios debieran ser los principales interesados en que la economía chilena no se vea afectada por eso. ¿Y no lo son? No, es que ¿sabes qué? Creo que hay algo en el torno al secreto bancario que es medio atávico en torno a la idea de que hay una relación casi de intimidad entre la cuenta corriente y la persona. Esto lo dijo el Tribunal Constitucional. Para declarar en Chile, en un momento determinado, en una de las tantas normas, la inconstitucionalidad del secreto bancario, acudió a la dignidad de la persona humana como si hubiera una relación directa entre eso y la cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Tiene que ver mucho con una manera en que se consolidó una regulación en Chile que tenía una cierta lógica, que ha sido ampliamente resistida todas las excepciones de levantamiento, pero yo creo que hoy día nosotros estamos en una dimensión en que eso necesitamos normalizarlo con lo que sucede en el resto de los países del mundo. Los empresarios chilenos que tienen sus inversiones en el extranjero, sí, que tienen sus cuentas corrientes en el extranjero, saben perfectamente que en los países de las economías que ellos admiran son más observados sus movimientos que los que pueden tener en Chile. Ahora, desde ese punto de vista, ¿se ha conversado con la oposición para poder llegar a algún grado de acuerdo sobre este asunto? Porque lo que básicamente ellos dicen, oye, eso ya existe.
Sí, lo que pasa Claro. es que eso encierra esta pequeña Trampita. no trampa, yo diría una historia incompleta. Eso ya existe hasta ahora con autorización judicial en determinado tipo de hipótesis. Esto tiene que ver con el proyecto que ha presentado el ministro Marcel, que está presentado desde el año pasado, que es de la inteligencia económica, y yo creo que es conveniente transparentar adecuadamente. Y lo digo en los términos, porque yo no creo que la oposición esté en contra del levantamiento del secreto bancario per se. Yo creo que comparten con la idea que es negativo para la economía la inyección de recursos de la economía ilícita. Que le hace, o sea, que le puede provocar mucho daño y en algunos casos daños irreversibles. Y yo creo que la oposición, hasta ahora, el posicionamiento clásico sobre el levantamiento del secreto bancario ha estado dando en un contexto como si la supervisión de los reguladores chilenos estuviera bajo condiciones de normalidad. Y hoy día nosotros no estamos en condiciones de normalidad. O sea, el nivel de recursos que genera la economía ilícita tiene un impacto brutal en la economía formal. Yo creo que Ahora, si uno es un gran defensor de la economía de mercado, debiera ser el principal promotor de fiscalizadores financieros robustos. hay ciertas frases que se dicen cuando se plantea este asunto del levantamiento del secreto bancario, y una de las que suena más, que es una especie de frame, así de etiqueta que queda, es, oye, ¿para qué vamos a levantar el secreto bancario si los maleantes no depositan sus platas en el banco, pues las tienen guardadas y qué sé yo, no funcionan normalmente justamente para que no los pillen? Así que, ¿qué vamos a encontrar? Ya, pero ese es un argumento que... No, te estoy diciendo Sí, literal. Sí, está bien, pero ese es un argumento que es medio caricatura. Porque aunque guarden la plata en el colchón o la dejen en una bolsa adentro, enterrada bajo tierra, en algún momento la inyectan en la economía formal, ¿no? En algún momento la inyectan. Y eso lo sabemos, o lo sabe porque lo ha estudiado, o por último porque le gusta la ficción, ¿no? En algún momento esos recursos se inyectan. Otra cosa distinta si son personas que tienen o no tienen cuentas corrientes, no. Es en algún momento en la economía formal. Entonces, yo creo que ese es el punto. La invitación es a mirar la regulación financiera y el levantamiento del secreto bancario con esos ojos. Es una manera de proteger la economía de mercado y es una manera de proteger la competencia. Y por eso la reflexión, yo creo que los empresarios chilenos, los que tienen inversión en el extranjero, los que administran sus cuentas corrientes en el extranjero, saben perfectamente que afuera tienen más supervisión que acá. Y yo creo que es una manera de proteger la sanidad de la economía. Y por eso pongo esta dimensión de las organizaciones criminales, esta idea de que es un problema entre maleantes que terminan disparándose en la calle, como que no tiene efecto en la economía formal, es engañarse. Mira, hay un dato que no es menor. En el proyecto de inteligencia económica presentado, se le pide informe a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ha costado que se tramite ese proyecto, el ministro Marcel ha insistido, el gobierno ha insistido sobre el punto. Y un dato que no es menor es el informe de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene un informe bien extenso. Esto para quienes nos ven, porque la Constitución obliga a consultar a la Corte Suprema cuando hay cuestiones que están vinculadas a sus competencias. Y la Corte da ese extenso informe para decir que la propuesta contenida en ese proyecto es correcta, entre otras, porque suprime autorizaciones judiciales que son innecesarias para el fin perseguido. Y de hecho, ese informe de la Corte Suprema cita las normas Gafi en el derecho comparado, las mejores prácticas, la regulación comparada. Es decir, si usted quiere cumplir el objetivo, dice la Corte más o menos, hay autorizaciones judiciales que son innecesarias y que es razonable que ese proyecto la levante. Entonces, a mí me parece que esa es la reflexión, porque al otro lado también está como este otro argumento que es como también de caricatura, ¿no? Pero que encierra una crítica de la cual uno se tiene que hacer cargo también. Es, no, lo que pasa es que, ok, al secreto bancario, pero no con ese sistema del servicio de impuesto interno. O sea, cuando me dicen eso, digo, ok, entonces discutamos sobre la gobernanza del servicio de impuesto interno, pero estamos de acuerdo entonces que necesitamos que esos reguladores tengan acceso al secreto bancario y que compartan esa información. Que dicho sea de paso,
históricamente el Servicio de Impuestos Internos ha tenido una apreciación de calidad ciudadana enorme. Sí, y también pasado por momentos difíciles. Sí, como también fue ha pasado por momentos difíciles cuando hay financiamiento de la política. Sí. Oye, última cosa antes de terminar. ¿Qué hay de viabilidad de esta idea de eliminar Punta Peuco? Y lo que implica, más que eliminar la cárcel, yo me imagino que se está refiriendo a eliminar esto de que haya cárceles para un tipo específico de personas distinto a otro tipo de personas. Ese es un penal que está creado con una determinada segregación. Hay determinadas otras cárceles que también tienen esa segregación. Capitán Yadar, por ejemplo, es una cárcel donde van personas asociadas a delito, algún tipo de delito económico, estafa fundamentalmente, porque hay otros que lavado de activos que no ingresan ahí. Es una cárcel a su vez que tiene toda una trayectoria por la manera en que se diseñó, por la manera en que se autorizó esa cárcel, conjuntamente después con lo que fue Penal Cordillera, que al final no era un penal, sino que era un recinto militar al cual se le había asignado. Punta Peuco está en una zona donde al lado hay un centro del Sename y donde el Estado de Chile, el Fisco de Chile, compró el 2010 un predio de 26 hectáreas para construir otra cárcel, una cárcel para más de 2.500, cerca de 3.000 personas. Lo que implicaba ser un gran polo penitenciario. ¿Dónde estaba Punta Peuco? Y eso no se ha podido hacer porque fundamentalmente no hay agua. No hay agua. No hay agua. Cuando digo no hay agua, aunque no estás hablando en tono figurado, estás hablando literalmente real, de agua. De modo real, no hay agua. Por eso el Estado de Chile tiene un predio, 26 hectáreas para construir una cárcel y no la puede construir porque no hay agua. Y no puede llegar el agua, no puede llevarse agua. Entonces, ¿cómo llega el agua a Punta Peuco? El agua llega a Punta Peuco con camiones de aljibe. En Punta Peuco nosotros hoy día tenemos 135 personas condenadas por delito de lesa humanidad. Recuerda que el otro grupo de personas condenadas está en un pabellón en Colina 1, donde hay 186. Sí. Lo más importante es que Chile sigue condenando a criminales por delitos de lesa humanidad. No solo los sigue condenando, siguen ingresando a la cárcel. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el país hoy día? El problema que tiene el país hoy día es que nosotros tenemos una sobrepoblación. Nosotros pasamos en 24 meses, y esto lo hemos conversado en otro momento, de 42.000, hoy día estamos en 56.000. El mayor número de personas privadas de libertad que existió nunca en la historia de Chile. Entonces, el problema no es Punta Peuco, el problema es que el Estado de Chile está en la imposibilidad de cerrar penales hoy día. De hecho, si cerrar un penal, la pregunta es el traslado. En fin. Lo relevante en el caso de derechos humanos es que los criminales de lesa humanidad siguen siendo condenados y siguen cumpliendo condena en la cárcel, frente a algunos proyectos de ley que buscan que esas personas no cumplan condena en la cárcel. Entonces, mantener recintos penitenciarios para el cumplimiento de las penas en el caso de esos criminales es determinante, pero además de eso, por los temas de sobrepoblación, nosotros ni esa cárcel ni ninguna en las actuales condiciones las podemos cerrar. Es posible que esa zona de Punta Peuco, la última que se cerró fue el penal Cordillera, que lo hizo el presidente Claro, Piñera. Pero en rigor, si tú miras, esa no era un recinto penitenciario en propiedad. Era un establecimiento del ejército, que era telecomunicaciones, que tenía unas cabañas adentro, que lo declaramos penal. Entonces, para que transparentemos qué es lo que era eso, y por eso era una especie de resort. Entonces, el punto es, uno podría haber densificado Punta Peuco. De hecho, hay espacio todavía para seguir construyendo y agregando containers esencialmente, pero tenemos un problema de disponibilidad de agua. Esa zona debiera ser redestinada para los usos penitenciarios, no cabe ninguna duda. Y ojalá pudiéramos tener pronto una solución de ingeniería para traer agua a esa zona. Entonces, es más que Punta Peuco. Y lo otro que quiero decir, sobre el caso de las mujeres embarazadas y las madres. Chile tiene las tasas de privación de libertad de mujeres más altas. O sea, nosotros encarcelamos muchas mujeres. Pero tener encarceladas a madres de hijos de menores de 2 años y a mujeres embarazadas, o sea, en rigor, la posición del gobierno ha sido más bien promover el proyecto de ley de protección de la maternidad,
y es que esas mujeres embarazadas o madres de menores de 2 años debieran cumplir sus condenas en su domicilio, con control telemático, pero el daño que le provoca a la familia y a esos niños estar en un centro de privación de libertad es gigantesco, va más allá de la situación de cada una de ellas, en el fondo. Y por eso la política del gobierno es esencialmente que esas mujeres no estén privadas de libertad y buscamos mecanismos alternativos para el cumplimiento de sus penas, que no sea la privación dentro de un establecimiento penal. ¿Y eso cuándo podría verse? Ese es un proyecto de ley que está en discusión hoy día en el Senado. La Comisión de Seguridad le hizo un par de modificaciones que en nuestra opinión son más bien regresivas y estamos discutiendo nuevamente esas modificaciones en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Está dentro de los proyectos prioritarios. Nosotros es el denominado proyecto de protección a la maternidad, pero probablemente las personas la ubican como ley Sallén, ex ley Sallén, que yo creo que no hay que ocupar la denominación por la historia que está ahí, pero sí una ley de protección de la maternidad. Y ese yo creo que debiera ser el objetivo central en el caso de madres y mujeres embarazadas privadas de libertad. Ministro Luis Cordero, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros.